En este ejercicio se va a realizar la gráfica de una función exponencial de un problema que dice lo siguiente. En un establecimiento se sirve una taza de café a una temperatura de 80 grados Celsius. Al paso de 4 minutos se registra que la temperatura del café es de 59 grados Celsius. La temperatura ambiente en ese momento es de 20 grados Celsius. La función para modelar la forma en que se enfría la taza de café bajo estas condiciones es la siguiente función exponencial. Llenar la siguiente tabla de valores y realizar la gráfica de la función. Entonces la función de la que se trata es T mayúscula, que significa temperatura, que depende del tiempo, es igual a 20 más 60 por E a la potencia menos 0.107695 por T. Entonces, para realizar la gráfica de esta función, se han seleccionado los siguientes valores arbitrarios del tiempo, que está medido en minutos. Entonces se procede de la siguiente forma. Entonces aquí se tiene la función exponencial que se quiere graficar. ¿Cómo se sabe que es una función exponencial? Pues se sabe que es exponencial puesto que la variable independiente, en este caso la variable independiente es la t, que significa tiempo y que está medido en minutos. Entonces la variable independiente se encuentra como exponente. Entonces siempre que la variable se encuentre como exponente, se está hablando de una función exponencial. Entonces, por ejemplo, se quiere conocer cuál es la temperatura de la taza de café al minuto 2 de que fue servida. Entonces lo que se tiene que hacer es sustituir este valor del tiempo igual a 2 minutos aquí en la función. Si se realiza esa sustitución va a quedar temperatura que depende de 2 minutos va a ser igual a 20 más 60 por E. Entonces aquí se escribe 20 más 60 por E a la potencia menos 0.107695. Y esto está multiplicando al tiempo. Entonces, en este caso, el tiempo que se está sustituyendo en la función es 2. Entonces queda toda esta cantidad negativa multiplicando a 2. Y todo esto queda como exponente de esta e. El significado de esa e es número de Euler. Entonces, este número es una constante que es muy utilizada en matemáticas, en cálculos de ciencias y de ingeniería. Entonces, así se llama, número de Euler. Entonces, esta operación se va a realizar de una sola vez en la calculadora. Entonces primero se introduce 20 más 60, entonces quedaría 20 más 60. Y el 60 está multiplicando al número de Euler. ¿Cómo se saca el número de Euler? Pues depende del modelo de calculadora. En este modelo virtual que se está utilizando aquí, y casi en la mayoría de modelos, el número de Euler aparece en la misma tecla donde se encuentra el logaritmo natural. Aquí se observa, aparece en este caso de color amarillo, aquí chiquito, ese es el número de Euler. Entonces, para obtener ese valor se saca presionando la tecla Shift. Entonces, Shift más, bueno, la tecla Shift, luego se presiona esta tecla del logaritmo natural y de esa forma ya se está obteniendo el número de Euler, la constante de Euler. Y automáticamente aquí generó un cuadrito donde se va a poner el exponente. Entonces el exponente va a ser este, esta cantidad negativa menos 0.107695 por 2. Entonces en la calculadora se presiona este menos, hay dos menos, este es el que se utiliza para las operaciones de resta y este de acá se utiliza más comúnmente para indicar que un número es negativo. Entonces presiono esta tecla menos y ahora sí, 0.107695 y eso está multiplicando, entonces aquí lo pongo por 2. Presiono igual y me da este valor 68.37. Entonces, para esta explicación únicamente se van a utilizar dos decimales. Entonces lo voy a escribir así como 78.37. Entonces cuando han transcurrido 2 minutos de que se sirvió la taza del café, la temperatura en grados Celsius de la taza es de 68.37. Entonces en realidad las operaciones las está haciendo la calculadora. Aquí más bien sería eh, sustituciones. Entonces como aquí el espacio está muy chiquito, esta sustitución de valores es lo que va aquí. Y el resultado de esa sustitución se anota aquí. Por ejemplo, al minuto 8 de que la taza de café fue servida, ¿cuál es su temperatura? Pues se tiene que sustituir aquí en esta función. Entonces va a quedar así. De esta forma va a quedar que la temperatura de la taza del café, que depende del minuto 8, es igual
a 20 más 60 por e. Entonces queda 20 más 60 por e. Y la e está elevada a esta potencia, a este número negativo que multiplica el tiempo, que en este caso será de 8 minutos. Entonces va a quedar menos 0.107695 por 8. Entonces recuerde que este paréntesis significa multiplicación, lo que indica que ese 8 está multiplicando a este número negativo. Y toda esa cantidad es un exponente del número de Euler. Es decir, al ser un exponente se escribe como un superíndice, acá un poco arribita del valor de Euler. Entonces, esta operación se va a realizar en la calculadora. En este modelo virtual de calculadora simplemente se puede regresar y editar la información. Entonces en esta calculadora regreso con este botón y todo queda igual que en el caso anterior, todas las cantidades quedan igual, excepto lo que está cambiando es el valor del tiempo. Hace un momento se sustituyó el valor de tiempo igual a 2 minutos y ahora se está sustituyendo el valor de tiempo igual a 8 minutos. Entonces esa parte es la que se va a cambiar y todo lo demás queda igual en la calculadora. Entonces aquí regreso y coloco el cursor aquí delante de este 2. Eso va a depender del modelo de calculadora. Entonces aquí el cursor delante de ese 2, presiono la tecla Delete aquí para borrar. Entonces Delete, borra ese 2 y ahora lo que ocupo escribir es un 8. Entonces escribo 8, todo lo demás está igual, entonces presiono este igual de la calculadora y me da como resultado 45.35. Entonces esta sustitución es la que escribiría aquí en este espacio y el resultado de esto, lo que dio, es 45.35. Entonces lo que quiere decir es que al minuto 8 de que fue servida la taza de café, la temperatura de la taza es de 45.35 grados Celsius. Otro ejemplo. Al minuto 16 de que fue servida la taza de café, ¿cuál es la temperatura de esa taza? Pues hay que sustituir este 16 en la función. Y la sustitución queda de la siguiente forma. Queda que la temperatura, que en este caso depende del minuto 16, va a ser igual a 20 más 60 por e. Entonces eso se escribe igual. Y la e, o número de Euler, se va a elevar a este número negativo que multiplica al tiempo, que en este caso se está sustituyendo por 16. Entonces va a quedar así. Menos 0.107695 por 16. Entonces, aquí está otra forma de indicar la multiplicación de este número negativo por 16, mediante un asterisco. Y ese número se escribe chiquito acá arriba de la letra E como un superíndice, porque es un exponente. Entonces, nuevamente, se realiza esta operación en la calculadora. Para ya no volver a escribir todo, se observa que lo único que está cambiando es el tiempo. Es decir, en esto que se anotó anteriormente, únicamente se puede editar regresando. Entonces ahora, en lugar de este 8, en lugar de 8 minutos, ahora se quiere calcular la temperatura en 16 minutos. Entonces coloco el cursor ahí, presiono la tecla de borrar, delete, y ahora es 16 minutos. Entonces este número negativo por 16 minutos. Presiono la calculadora al igual y me da como resultado 30.71. Entonces esta sustitución es la que se anota aquí, en este espacio, y el resultado de esta sustitución que se resolvió en la calculadora se anota aquí, 30.71. Entonces, al minuto 16 de que fue servida la taza de café, la temperatura de esa taza de café es de 30.71 grados Celsius. Ahora, en el minuto 0, cuando la taza de café ha sido recién servida, ¿cuál es la temperatura de esa taza? Pues bueno, eso se puede sacar por lógica, pero ahora pues se va a sustituir aquí en la función el tiempo igual a 0. Y va a quedar de esta forma. Va a quedar temperatura, que en este caso depende del minuto 0, es igual a 20 más 60 por e elevada a esta potencia. Entonces ahora se va a sustituir el valor de tiempo por 0. Y va a quedar de esta forma la sustitución. Entonces aquí está otra forma de indicar la multiplicación encerrando entre paréntesis ambos números. Este número negativo por el tiempo, en este caso, de 0 minutos. Voy a borrar lo que ya no se ocupa en este momento. Entonces, en esta parte se tiene la multiplicación de este número negativo por 0. Y la multiplicación por 0 siempre resulta 0. Entonces, si se realiza esa operación va a quedar aquí igual a 20 más 60 por e elevada a la potencia 0. ¿Por qué? Porque esta multiplicación da 0. Entonces 60 por e elevado a la potencia 0.
Entonces, de las leyes de los exponentes se conoce que cualquier cantidad elevada a la potencia cero va a dar como resultado 1. Entonces, e a la 0, por leyes de los exponentes, va a dar como resultado 1. Entonces se tiene que esto es igual a 20 más 60, y de esta parte resultó 1. Es decir, aquí queda 60 por 1. Entonces únicamente va a quedar 20 más 60 por 1 es 60. Y entonces finalmente queda 20 más 60 es igual a 80. Y este resultado se puede comprobar fácilmente en la calculadora. Regresando aquí a la calculadora, se regresa para editar. Entonces ahora se borra el tiempo que estaba de 16 y ahora el tiempo es 0. Entonces se presiona igual y aquí está el resultado de 80. Entonces, en el minuto 0, es decir, cuando la taza de café apenas ha sido servida, la temperatura en Celsius es de 80 grados Celsius. Y eso pues ya se conocía desde el principio. Eso se menciona al inicio en el enunciado del problema. Entonces, de la misma forma, se realiza el resto de operaciones para 4, para 6, para 10, para 12, para 14, para 18 y para 20 minutos. Y los resultados que se deben obtener son los siguientes. Aquí se van a anotar. Entonces ahora se va a realizar la gráfica de la función. Temperatura que depende del tiempo es igual a 20 más 60 por E a la potencia menos 0.107695 por T. Entonces cada uno de estos es un par ordenado y lo que representa cada uno de ellos es un punto en este plano cartesiano. Entonces en este ejemplo, en este eje X se está localizando la variable t minúscula, que es el tiempo medido en minutos. Entonces por aquí se puede anotar que es el tiempo t minúscula y está medido en minutos. Y acá en la recta vertical, que es la recta del eje Y, lo que se está midiendo es la temperatura en grados Celsius. Entonces aquí están las unidades en Celsius y lo que se está midiendo es la temperatura simbolizada por una T mayúscula. Entonces se comienza localizando este primer punto, que es el punto 0,80. Entonces lo que quiere decir es que cuando el tiempo es 0, la temperatura de la taza de café es 80 grados Celsius. Entonces aquí en 80 se marca este primer punto. Luego se tiene el punto 2,68.37. Entonces se va a ubicar acá en el plano cartesiano. Cuando el tiempo es 2 minutos, más o menos queda por acá. 68.37 grados Celsius es la temperatura. Luego se localiza el punto 4,59. Entonces más o menos va a quedar aquí en 4. Por ahí más o menos. Luego, en el tiempo 6 minutos, es 51.44 grados Celsius. Luego, en el tiempo 8 minutos, la temperatura es 45.35 grados Celsius. Luego, en el tiempo 10 minutos, la temperatura 40.43 grados Celsius. Y así, se localiza el resto de puntos. Es una ubicación lo más aproximado que se puede. Por ejemplo, aquí prácticamente este valor es de 27. Entonces, pues la gráfica está un poco pequeña. Entonces, más o menos hay que buscar en dónde se localiza. Cuando son los 20 minutos, prácticamente es 27. Entonces, aquí cada rayita vale 2 unidades. Sería 20, 22, 24, 26, 27. Más o menos por ahí. Entonces, ya están localizados todos estos puntos que se calcularon en la tabla. Lo que sigue es unirlos con un trazo suave, no con regla, sino a mano, puesto que se trata de una curva, más o menos de la siguiente forma, con un pulso aceptable. Algo más o menos así. Y bueno, aquí empieza esta gráfica trazada de color verde, ya no se extiende más hacia arriba, ya no, sino que ahí comienza. Entonces únicamente se deja así. Y para el otro lado, para el extremo derecho, el comportamiento va a ser el siguiente. Acá se va a extender esto y cada vez se va a pegar demasiado, pero sin llegar a tocar aquí en el valor de 20.
Entonces, el comportamiento es que se va a acercar demasiado, pero sin llegar a tocar el 20. El valor de 20 grados Celsius. Entonces lo pongo así, le pongo una flechita para indicar que la función continúa en esa dirección. ¿Qué es lo que representa este valor de 20? Pues si se regresa al enunciado, ese valor de 20 grados Celsius, aquí está, lo que representa es la temperatura ambiente en el momento en que fue servida la taza de café. Entonces, en términos reales, en términos de física, la temperatura del café, lo más bajo que puede llegar es la temperatura ambiente, que es esta temperatura de 20 grados Celsius. No puede descender más de la temperatura ambiente. Eso ya es una cuestión de transferencia de calor. Eso sería en la realidad. Entonces acá, en la teoría, en este valor de 20 grados Celsius, existe lo que se conoce como una asíntota horizontal, que es una recta horizontal que pasa aquí en el valor de y igual a 20, más o menos de esta forma. Entonces, esta recta que se ha trazado de color naranja es una asíntota horizontal. Como ya saben, pues también existen las asíntotas verticales. Entonces, en este caso es una asíntota horizontal. Y su significado es una recta donde la función se pierde. Entonces, en este caso la función es esta recta verde. Entonces, hacia allá, hacia el infinito, se juntan demasiado esta gráfica verde de la función y esta asíntota horizontal, pero nunca se tocan. Eso es en teoría. Y en la realidad, pues ya se mencionó que la temperatura de la taza de café no va a descender más abajo de esta línea que representa la temperatura ambiente. En este caso, una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, aquí se tienen las tres formas de representar una función. La tabla de valores, que es la representación tabular, la gráfica y la ecuación. Entonces, esta ecuación es la representación algebraica. Entonces, de esta forma se concluye esta explicación donde se ha realizado la gráfica de esta función exponencial. Y recordar que una función exponencial es donde la variable aparece como exponente y es muy diferente a una función lineal, a una función cuadrática, cúbica, logarítmica, trigonométrica, etc. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.